Yo soy Luman. Bienvenido al canal de hombresigma.com de la Luman.tv. Hoy vamos a trabajar o a tratar un tema muy interesante, haciendo un paréntesis en medio de la primera temporada de las características del hombre sigma o del test. Bien, la cuestión o la pregunta es: ¿cuál es la mejor característica o el punto fuerte de una personalidad sigma? ¿Qué es lo mejor de un sigma? ¿Cuál es el rasgo de personalidad mejor de un sigma? Eso es lo que vamos a tratar hoy, y si te quedas hasta el final del vídeo te explicaré qué hacemos o cómo aprovechamos ese rasgo. Bien, como podrás ver ahí, estamos viendo y estudiando y analizando a nivel de test las 10 características o el perfil o rasgos de personalidad de la personalidad sigma. Bien, pues el primero, como podrás ver, es la independencia, y ese es el rasgo más poderoso, más importante y más positivo de un sigma. De hecho, el primer rasgo es el que da base o fundamento a los 8 restantes, ¿vale? Es decir, que todo lo que estás viendo en esa lista tiene como base la independencia del hombre sigma. Y el último rasgo, que es el ser una persona atractiva socialmente, es la suma de todos los anteriores. Luego el sigma es un hombre independiente fundamentalmente, y esa es su fuerza y su poder. El sigma es un hombre de un solo ejército. El alfa siempre aparece con su ejército, con su séquito. Entonces, precisamente por ese rasgo de independencia, al sigma lo vas a ver solo o como mucho con 2 o 3 sigmas más haciendo alianzas, ¿vale? Al mismo nivel, alianzas al mismo nivel. De hecho, veréis un montón de películas en las cuales hay alianzas o ligas, ¿vale? Eso es, por ejemplo, es muy típico la liga de superhéroes, ¿no? La Liga de la Justicia, por ejemplo. Bueno, pues son todos sigmas que se juntan al mismo nivel para solucionar un problema. Y cuando lo han solucionado, se disuelven y vuelven cada uno a su vida, ¿vale? Es decir, que de alguna manera el sigma siempre está solo, a no ser que momentáneamente necesite el apoyo y busque la ayuda de otros. Pero el alfa siempre tiene su reino, su séquito, su ejército, sus seguidores en los cuales se apoya. Por eso tanto el beta como el alfa no son independientes. El alfa no es nada sin los betas, y los betas no son nada sin el alfa, porque alguien los tiene que dirigir. En cambio el sigma es autónomo, independiente. Esa es su fuerza y su poder diferencial. Que el sigma sea independiente tiene una lectura psicológica muy rápida, y es que es un hombre sólido en sí mismo. Él tiene su core, su fundamento en sí mismo. Es un hombre fuerte, es un hombre con fortaleza emocional, con fortaleza mental y con fortaleza física. Es un hombre sólido, ¿vale? Por eso es un hombre que puede ser independiente. Por eso decimos que el sigma es un hombre fuerte, ¿vale? Porque es independiente por naturaleza, por genética. Y esto lo convierte en un superviviente orgánico y natural. Si hay una figura humana masculina que represente la capacidad de supervivencia, es un sigma. El sigma es el hombre que, si va en un avión y se estrella en una isla, sobrevive. El alfa ya veríamos sin los betas, y los betas no sobrevivirían. A ver, hablando en términos generales, ¿vale? Pero lo que quería subrayar es que si hay un perfil de superviviente, si alguna personalidad masculina representa al superviviente o a la persona con capacidad de adaptación y supervivencia, pues es la personalidad sigma. En definitiva, el sigma es el hombre que querrías tener a tu lado cuando se presentan las dificultades, los conflictos y las tragedias de la vida, porque se puede decir que está preparado genéticamente para eso, para afrontarlas, ¿no? El alfa, en cambio, intentaría seducirte, manipularte, influenciarte, y el beta buscaría tu apoyo, tu liderazgo, tu influencia, tu manipulación, ¿vale? Fijaros qué diferencia hay entre los diferentes perfiles. Uno va a su bola porque es autosuficiente, otro está intentando influir en los demás, y otro está pidiendo que lo dirijan, ¿vale? Sigma, alfa y beta. El beta necesita al alfa, el alfa necesita al beta, por eso tienen dependencia relacional o dependencia social. El sigma no.
¿Entendéis ahora por qué la clave diferenciadora es la independencia? El alfa no puede ser alfa sin los betas, y los betas necesitan al alfa para ser dirigidos. Eso significa que son dependientes uno del otro. El alfa necesita al beta, ¿ok? Por eso hay dependencia relacional o social, o incluso muchas veces emocional, dependencia emocional. Por eso, si existe nuevamente un perfil de hombre libre, pues vuelve a ser el hombre sigma, porque el alfa no es libre de los betas, los necesita, y el beta necesita del alfa. Luego, el concepto de libertad aterriza perfectamente en la mentalidad, o el mindset, o la vida, o la forma de funcionar, o el estilo, o la cultura sigma, porque eso es el hombre independiente por antonomasia, por definición. Y también el hombre sigma es el hombre universal de todos los tiempos, y es universal porque su gran capacidad de supervivencia es su gran capacidad de adaptación. Puede estar con todos y a la vez con ninguno si le apetece estar solo. Por eso es el hombre universal, porque tiene la capacidad de estar con todos y con ninguno, ¿vale? En ambos casos estará bien porque es su naturaleza funcionando. Esta característica de independencia emocional, mental y psicológica del sigma le ha permitido que históricamente sean en las cortes o en los estados los orientadores, los consejeros, porque son gente con iniciativa propia, con pensamiento propio, y nada mejor que la persona que tiene que estar al lado del líder o del rey. Por eso generalmente en los gobiernos o en las cortes antiguas o en las tribus o en las poblaciones primitivas, los sigmas han sido los consejeros espirituales, los consejeros de guerra, los consejeros de economía, porque ya sabéis, como hemos hablado, que el sigma es una persona instruida, una persona inteligente, una persona observadora, una persona que se forma. ¿Qué mejor persona que tener para tenerla al lado cuando quieres orientarte? Por eso, como ya hemos dicho, pues las profesiones, muchos sigmas están en profesiones de consejeros, de psicólogos, de orientadores, de coach, porque son profesiones que permiten precisamente exteriorizar esta naturaleza sigma. Y esto te va a gustar. El hombre sigma real, el de carne y hueso, es el ejemplo o el paradigma o el arquetipo del que salen los superhéroes actuales, ¿vale? Y no al revés. Por eso a los sigmas les causa tanta... La palabra no es admiración, la admiración se la causan a los beta. Les llama tanto la atención el tema de los superhéroes porque se reflejan constantemente en ellos, porque el superhéroe lleva muchas características sigmas en su papel, aunque sea ficticio, pero las lleva, ¿no? Entonces, es al revés, ¿vale? Los superhéroes están inspirados en la personalidad sigma de hombres reales de todos los tiempos. Entonces se extrapola del personaje real lo que es el arquetipo, el modelo del superhéroe. Es cierto que el superhéroe se le amplifican las características o los poderes, ¿no? Pero que sepáis que es el superhéroe el que sale del paradigma o del ejemplo del hombre sigma real. Por lo tanto, y ya cierro el capítulo, si hay una característica positiva y fundamental que además es definitoria de una personalidad sigma, pues es la independencia. Y además, en esa independencia, el sigma es un hombre creador que aporta, ¿vale? Los principales creadores, los principales hombres que han aportado, también mujeres, ¿vale? Pero recuerdo que estamos en un canal masculino, que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, pues en su mayoría eran sigmas. Eran friki sigmas, ¿vale? Porque un sigma siempre es un friki en algo, porque se ha especializado en algo. Y bueno, ¿queréis dos frikis científicos? Pues Albert Einstein y Tesla. Tesla un poquito más, ¿vale? Pues si conocéis la vida de Tesla, un poquito más. Pero ese es el poder de un friki científico, la capacidad de centrarse en una labor y hacer algo extraordinario para todos, ¿vale? Lo hace primero por sí mismo, porque le sienta bien, le satisface,
porque es clave. O sea, si algo, como ya hemos dicho, si algo es un sigma es egoísta. Si estoy haciendo esto no por los demás, sino porque es que a mí me va bien. Y si encima le sirve a los demás, pues ya jaque mate, ¿vale? Pero que sepáis que los grandes científicos y filósofos de todos los tiempos, la mayoría han sido hombres sigmas, ¿vale? Bueno, amigo sigma o amigo sigma en potencia si te estás estudiando como tal. Seguro que lo que he dicho en este vídeo, mucho de lo que he dicho ha resonado contigo. Si tú crees que una de las características de tu personalidad a nivel central o nuclear o a nivel de core es la independencia, pues el ser independiente pues tiene muchos papeles de ser sigma, ¿vale? Porque es una de las características centrales y definitorias. Si es así, pues dame tu opinión, déjame un comentario y lo vamos hablando. Y nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo.